Bueno, estamos de vuelta, estamos platicando de libros porque siempre que viene Rafael Martínez de la Borbolla, eso hacemos. Pero hoy vamos a cambiar un poco el formato. En vez de que nos cuente la historia de el padrastro de Enrique Iglesias, del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, hoy vamos a hablar de él. Y la semana siguiente, en tu participación de todas las semanas, entonces volvemos al formato tradicional donde nos cuentas su vida, su obra y sus temas personales. Hoy lo traemos a contexto porque recientemente hizo declaraciones sobre la política mexicana, particularmente sobre Andrés Manuel López Obrador, porque es un premio Nobel de Literatura, porque fue candidato presidencial en su natal Perú y por supuesto, porque es padrastro de Enrique Iglesias. Rafita. Bueno, como un buen intelectual, Vargas Llosa siempre tiene que estar sumergido en la política. Y él es un hombre que en los 60s él es de izquierda. Y él es de izquierda porque le toca el triunfo de la Revolución Cubana, que quizás ahora, muchos años después, la podemos ver con otra dimensión de los resultados, pero en ese momento era algo tremendo que a 30 millas de Miami, un grupo de guerrilleros barbados había tomado el poder e iban a hacer la utopía que todo intelectual quiere, realidad en América Latina, ¿no? Él se va a dar cuenta pues que las utopías no existen y se empieza, como Sabines, un poco a alejarse cada vez más de lo que es la Revolución Cubana. Y para los intelectuales, que la mayoría son de izquierda, nunca se lo van a perdonar a él. Porque y en el único lugar donde encuentra un poquito de refugio dentro de la intelectualidad es en México, porque el mismo Octavio Paz, que es el mayor titán de esa época, que efectivamente en el 68 él renuncia a la embajada de la India como protesta para lo de Tlatelolco. Ya en el sexenio de López Portillo ya empieza como que a reacomodarse en el régimen, ¿no? Ya un poquito como que las cosas no están tan mal. Y en 1990, él, cuando todavía ni se imagina por qué va a entrar, que él va a ser candidato a la presidencia de Perú contra un Fujimori, él en México describe, y es algo que lo tenemos que ver en YouTube, porque aparece perfecto, la dictadura perfecta. Y lo dicen en el pleno gobierno de Miguel de la Madrid, en México. De ahí se derivó luego otro concepto que se llamó la dicta blanda. Sí. Y lo describe a la perfección, David, lo que es el México de aquella época y un poquito del que queda. A ver, Vargas Llosa es sin duda un hombre de su tiempo, un gran intelectual, un hombre muy laureado como escritor, premio Nobel de Literatura. Además, yo diría que en el rango de la medida de lo que se puede ser un tipo influyente, claro que sí. Aunque en la realidad políticamente no ha tenido los éxitos que él se hubiera planteado. Primero como candidato y luego como influenciador de elecciones, el caso particular lo acabamos de ver en México. Pero de cualquier manera es un personaje de nuestro tiempo, es un ícono. ¿A ti qué te representa, Juan Ignacio? Tú que eres un lector apasionado. A mí lo que me representa Vargas Llosa es que, aparte de ser tan riguroso como intelectual y como escritor, yo sí considero que tiene una formación muy sólida como un pensador político y sobre todo como un pensador liberal. Y yo creo que de ahí todavía no tenemos la dimensión exacta de lo que ha aportado al mundo con sus escritos, sobre todo en la etapa en la que vivió en Francia y después en España. Independientemente de lo que él estaba escribiendo, siempre ha venido dejando impregnado en sus textos esa parte del pensamiento liberal. Y muy en concordancia de ese pensamiento liberal de tolerancia, de individualismo. No ha cambiado, es una persona que a mí en lo personal se me hace auténtica. Mucha gente no le gusta, tiene muchos detractores en América Latina y creo que ha tenido mayor reconocimiento en Europa que en su propio continente, me atrevería a decir. Que no es nada extraño. Que no es nada extraño. Carlos, ¿a ti te gusta Vargas Llosa? ¿O Enrique Iglesias? Vargas Llosa, Vargas Llosa. Chabeli. Estaba pensando en Chabeli. La Preisler. Realmente estaba pensando en la Preisler hace 50 años. Pero realmente Vargas Llosa en España ha influido mucho. Efectivamente en ese... Como no en América, es lo que comentábamos. Efectivamente en ese sector liberal. Y ha sido muy utilizado políticamente y él se ha dejado utilizar con muchas ganas porque es un animal político también. Entonces, desde esa perspectiva es un señor que se ha atrevido a decir lo que piensa, ¿verdad? Que no ha tratado de ser políticamente correcto y ha construido un discurso
que es muy difícil de aceptar por buena parte de la intelectualidad, no solo latinoamericana, sino también incluso europea. Pero a ver, En Rafael, Cataluña, Juan Ignacio, sí, perdón, solamente, continúa. En Cataluña ha sido clave. Ujú. O sea, ¿En el proceso actual? En el proceso actual, él fue uno de los que se plantó a hablar de que era un absurdo en estos tiempos la independencia de Cataluña. Antes de preguntarle a David Martínez su posición respecto a Vargas Llosa, Rafael, Juan Ignacio, ¿qué es lo que hay que leerle más a Vargas Llosa en todo caso para entender este pensamiento liberal del que hablas? Es su último ¿Sus libro. novelas No, su último o libro. este último libro? Su último libro. Su último libro yo creo que es el reducto de su pensamiento. Hay que comprarlo liberal. entonces. Además, menciona algo ¿La muy tribu? importante. La llamada de la tribu. La llama de la llamada de la tribu. tribu. Bueno, Hay yo algo tengo que muy decir que importante todos que los menciona. libros que me has recomendado han sido un éxito. El último de Winston Churchill es una maravilla, muy que por cierto lo escribió Boris Johnson, el Claro. actual ministro de Relaciones Exteriores. ¿Con esto preparamos factura o no? No. Pro Brexit, el Johnson. No, Entonces, este libro. abonando un poco a lo que se mencionaba de Vargas Llosa, yo sí considero, y lo dijo él en algún momento, sobre el socialismo, fue un tipo creyente del socialismo en un momento determinado de la historia, y como bien dice hoy en día Vargas Llosa, ese perro ya me mordió. Y él fue un hombre que Sí, no hay que no hay olvidar mejor experiencia en la que él vivió que él atacó a la dictadura de Pinochet. O sea, Ujú. él fervientemente. Él siempre estuvo contra la injusticia humana. Y se puede ver en sus libros, ¿no? Como en el del Celta. Él habla ahí un poquito y hace un paralelismo entre el Congo belga y cómo les cortaban los bracitos a la gente para ponerlos ahí a trabajar y para castigarlos. Y al mismo tiempo eso estaba pasando en el Amazonas, en Perú y en Chile, ¿eh? Al mismo momento estaba pasando. Y él siempre ha estado en contra de la injusticia humana, que es algo que yo creo que le debemos de aplaudir, independientemente de que seamos de izquierda o de derecha. Totalmente de Él es acuerdo. un hombre de justicia. Totalmente de acuerdo. Y con los que se enojaron muchísimo porque dijo lo de Andrés Manuel, pues yo creo que hay personas que pueden decir lo que quieran y escucharlos. Y una de esas es Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Tanto es así que el mismo Andrés Manuel por primera vez no le entró al golpe, ¿eh? Cuando le Bueno, dijeron, dijo, Vargas Llosa, es un él buen escribe muy escritor, bien, de político no sabe. pero de ya. política no sabe. Bueno, lo que pasa es que Pero no precisamente... No, Vargas Llosa precisamente es escritor, no es político. Así es. ¿Tu opinión respecto a él? De hecho, me quedo con eso lo que dijiste, Memo. Entre Vargas Llosa, escritor y literato, y Vargas Llosa, político, me quedo sin duda como literato, sin lugar a dudas. Y justamente lo que mencionó López Obrador, Es como entre el Cuauhtémoc Blanco futbolista y el Cuauhtémoc Blanco candidato. a futbolista, gobernador. sin duda es un gran futbolista. Bueno, salió un pésimo Twitter buenísimo de eso. Así es. Pero bueno, Vargas Llosa, abonando a lo que se comentaba, bueno, pues una mente brillantísima, uno de los grandes literatos de América Latina, de los que ha escrito, bueno, maravillas. Ese libro, justamente La fiesta del chivo, sobre el dictador en Dominicana, Trujillo. Leónidas Trujillo, bueno, es maravilloso. La verdad es que fantásticas. te envuelve el libro, te va llevando todo ese misterio. Lo que es Vargas Llosa, bueno, es grandísimo. Y lo que se comentaba aquí, no es el único tampoco de los grandes escritores latinoamericanos que se aprecia e influye más en Europa que en América Latina. Y de México también tenemos muchos Bueno, es casos. que en España Carlos es un Fuentes, rockstar, uno de ¿no? ellos, ¿no? En España es un rockstar. Pero Así fíjense es. una cosa, estamos criticando que él hable del caso mexicano, pero no estamos criticando que Anaya se vaya a Europa a buscar el apoyo de otros políticos. No, de hecho, David Para la Martínez campaña. dijo que lo ve bien. Yo sí lo veo bien. En un mundo globalizado. ¿por Juan qué Ignacio y no? yo coincidimos en que es un distractor más. Pero Es que, a ver, hay una Es lo narrativa. mismo. En este Una momento hay cosa una y la otra es la narrativa misma. que ya no quiere Anaya que se siga poniendo en tela de juicio su inocencia o su culpabilidad, sino ponerse en el plan de víctima. Fue a llorar en el hombro de Piñera, de Angela Merkel, para denunciar una persecución, cuando aquí el verdadero fondo del asunto, y no es porque lo digamos nosotros aquí, el verdadero fondo del asunto es la investigación. Sí, que El se nivel lleve a cabo. probatorio del entramado que se construyó para vender un terreno, construir una bodega, venderlo después en 5 veces su valor y con la utilidad volver a comprar otro terreno supuesta o presuntamente para volver a repetir la operación. Si se comprueba fehacientemente que el señor obtuvo un beneficio, porque además yo puedo entender que en una estrategia jurídica, legal, económica, no todo lo haya firmado él.
Pero si se comprueba que recibió ese beneficio en ese modus operandi, el señor tendría que dejar de hablar del combate a la corrupción porque no tiene la más mínima calidad moral para tendrá que dejar abanderar la eso candidatura. como el principal elemento de su discurso. Tendrá que dejar la candidatura. Eso no va a pasar. Tendrá Pero que quién dejar- sabe que esté pasando también porque Merkel no creo que lo reciba así como así, ya llegó. Bueno, Ella me no, imagino yo que creo debe que de son- haber alguna no, eso es investigación. producto Saben de más o con el menos. gesto adusto de los Pero alemanes. ¿no? es producto de los buenos nexos que seguramente hay oficios que él hizo cuando estuvo en la Cámara de Diputados y que, bueno, ha tendido una red de relaciones que en política es muy válida. O a lo mejor y también hoy las está explotando. es una señal también, ¿eh? O sea, ya Pero son las esto está como de organizaciones, ajedrez. Son las organizaciones internacionales. De partidos. partidos. Que Porque es un comulgan. mundo que también lo globalizado. están defendiendo por y a ver más o supuesto. menos. Entonces, pues Y es que un hay interés equilibrio. y es válido que en el mundo también hay un interés en el proceso electoral mexicano. Sí, es que es lo que pasa, Natural. que a mí lo que me causa mucha confusión es que yo creo que en todo el mundo, pero todos los simpatizantes de los partidos tienen memoria selectiva preciosa, ¿no? Claro. Entonces de repente son el enemigo y a nadie Por se compró ese supuesto. terreno de 50 millones y le vendió en 200 y por Dios, güey, cuando estás viendo, cuando estás viendo que la Rosario Robles, bueno, ahí sí con recursos públicos, Así quién es, sabe Rafa. qué hizo. Ella sí es la maga del Rafa, despilfarro y de la... aplicaría Ya, entonces, ese libro ya de la pecado que arroja el auditoría- ciudadano. Sí. Rafa, Y- antes de y irnos, lo malo, antes de perdón, irnos. ni modo que estemos votando nos por el tenemos que que sea el menos ratero, Ya eso no nos se tenemos puede. ir. Que venga la propuesta. Auditoría Superior de la Federación ya presentó esta semana las primeras 11 de 60 denuncias. Ya están presentadas. ¿Contra Rosario? Sí, señor. Bueno, contra quien resulta no contra responsable ella, sino por contra- el manejo de los recursos. evidentemente, Esto se deriva del informe que presenta la Auditoría Superior de la Federación. Lo que yo les puedo adelantar, porque tengo información en ese sentido, es que ya están presentadas 11 denuncias de 60 y que ya se empezó a citar, a declarar a funcionarios de esa dependencia. Señores, ha sido un programa extraordinario el día Sin de hoy. duda. Yo lo he disfrutado muchísimo, se los agradezco. Juan Ignacio, Encantado, como Carlos, siempre. a ustedes los veo el próximo martes. Sí. Rafael, Mucho gusto, muchas gracias nos a todos. vemos el viernes y hablaremos de Vargas De Llosa. Vargas Llosa. Claro. David, Un gusto, Memo, gracias a todos. y nos por vemos aquí. el jueves. Igualmente. Así es, por supuesto, con Peña Garavito. Te va a extrañar este jueves. Yo le agradezco porque yo sí le veo todos los días y le agradezco que nos acompañe aquí en Zona Pública, no sin antes hacer una cita para vernos mañana, como siempre, a las 4 de la tarde aquí en Efecto Televisión.